Buenos días, es un gusto estar esta mañana con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Dustin Durán. Soy estudiante de teología del seminario Moclam y he sido invitado esta mañana para poder compartir con ustedes la palabra. El título que le he puesto a este sermón es La Navidad en Cristo. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. Así que les pido por favor que abran sus Biblias y me sigan con este pasaje. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que se habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Hace pocos días hemos festejado precisamente el jueves 24 y viernes 25, una fecha que es muy esperada por todos, que es la Navidad, el nacimiento de Jesús. Un tiempo para que nos podamos reunir en familias y compartir alrededor de una mesa, un tiempo de alegría, de felicidad, donde nos deseamos unos a otros deseos de felicidad, paz, amor, prosperidad. Y también es un tiempo que nos permite encontrarnos de nuevo con seres o familiares que están lejos de nuestra casa, que por motivos de viajes de estudio, de trabajo, o que han ido a radicar a otras ciudades o países, podemos en estas fiestas juntarnos con ellos y compartir un tiempo lindo de amor y amistad. Pero no todo en la Navidad es felicidad. Muchas veces, y sobre todo ahora por el tema de la pandemia, ha acontecido que muchas personas han perdido varias cosas, entre ellos familiares, o se han enfermado, o
han estado con problemas económicos, por lo que la Navidad para ellos no ha sido un tiempo de mucha alegría. Tengo un dato de un hermano, amigo mío, Eber de Oliveira, que es pastor en Brasil, el cual hace unos pocos días su mamá ha fallecido, por lo que la iglesia nos adherimos a su dolor y pedimos a Dios que ponga paz en el corazón de él y de toda su familia. Como pueden ver, cuando suceden estas cosas, es difícil tener un tiempo de alegría y felicidad, por más Navidad que sea. El dolor de haber perdido una persona nos aparta de un tiempo de felicidad. A pesar de ello, si hay alguien que en Navidad está bastante feliz, son los niños. Los niños son los que más esperan esta fecha, porque ellos reciben regalos. Y si han sido educados en cierto tipo de tradiciones, como la tradición de Papá Noel, de esperar regalos en Navidad, entonces, más aún, ellos son los que animan en estas épocas a armar un arbolito de Navidad, a adornar las cosas con motivos navideños y hasta se preparan con anterioridad enviándole cartas a este personaje, a Papá Noel. Un señor que según la leyenda es una persona gorda, que se viste de rojo, que tiene una barba blanca y que por la fecha del 24 de diciembre él agarra parte del Polo Norte en su trineo con sus renos y se dirige a las casas de las personas, desciende por las chimeneas y entrega los juguetes a aquellos niños que se han portado bien. Por lo que los niños están muy esperanzados en este tiempo y para algunos padres es también un tiempo interesante porque gracias a que sus hijos escriben estas cartas a Papá Noel, ellos pueden saber más o menos qué regalarle a sus hijos, ya tienen ahí una pista. O aprovechan de decirles a sus hijos que si no se portan bien, Papá Noel no les va a traer regalos y por lo menos tienen unas vísperas de Navidad con niños tranquilos, obedientes a sus padres. Pero esto lo digo como un chiste, un comentario. Lo que quiero sí reflexionar de forma muy seria es cuál realmente es nuestra costumbre en Navidad. ¿En qué aferramos nuestra costumbre? ¿En hechos de ciencia ficción o en hechos de ficción? ¿O en la realidad, en la verdad? Una pregunta que yo quiero realizar esta noche o este día, mejor dicho, es ¿qué debemos festejar en realidad el 25 de diciembre? Para responder esta pregunta, he planteado 5 puntos que no solamente van a responder la pregunta, sino que van a ayudarnos a comprender el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20 que hemos leído. Como primer punto, vamos a entender el concepto de ficción versus realidad, que es expresado por Lucas, el autor de este evangelio, en los primeros versículos del capítulo 2, del 1 al 7, que recordemos lo que nos decía. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Más allá de analizar al detalle estos 7 versículos, lo que quiero que tomemos atención es el hecho de 3 cosas sobresalientes que nos relata Lucas en estos pasajes.
que son los conceptos de tiempo, de espacio y de persona. Si bien el tiempo en estos versículos no está explícito, podemos entender en el versículo 1 que bajo edicto de Augusto César, él ordenó que el mundo fuese empadronado. Varios historiadores hacen referencia a los empadronamientos que realizó Augusto César, entre los cuales dos son muy famosos, ya que fueron realizados en realidad a los habitantes romanos en todo el Imperio Romano para saber sobre todo cuántos jóvenes había como ciudadanos romanos que puedan ir a luchar por el imperio. Estas fechas, estos empadronamientos se realizaron el 28 a.C. y el otro fue realizado el 14 después de Cristo. Pero entre ambos empadronamientos, también el propio Augusto César agarró y ordenó que se realizase un empadronamiento mundial a todos los habitantes, no de todo el Imperio Romano en este caso, sino sobre todo de la región de Judea, ya que se estaba dando un cambio de gobernador, entrando y tomando el lugar Cirenio como gobernador de Siria. Entonces, en este momento que nos relata Lucas, estamos presentes en un tiempo específico donde ha sucedido estos hechos tan puntuales en la historia de la humanidad que han quedado registrados en la historia del Imperio Romano. Entonces, ese es el tiempo en el cual nos estamos viendo en relación a hechos reales. El otro concepto es las personas. Si bien sabemos que para entender un hecho real necesitamos comprender y entender de que existen personas reales, en este momento Lucas nos está hablando de personas como Augusto César, un gran emperador romano, Cirenio, que era un gobernador conocido de Siria, habla también de José, habla de María, que gracias a la Biblia y a toda la palabra de Dios son personajes famosos de los pasajes bíblicos. Y por qué no recordar al gran rey David, que también es mencionado en estos pasajes. Esto nos da a entender de que los sucesos también relatados están solventados o sustentados con personajes reales de la historia de la humanidad que también pueden ser comprobados mediante otros libros, otros relatos de distintos autores de la época y que historiadores han avalado que fueron personas reales y vivieron en estas épocas. Por último, está el concepto de el espacio, el lugar en donde se dieron estos hechos. Relata el pasaje que José subió de Galilea, que es una provincia, y subió de la ciudad específica de Nazaret, dirigiéndose hacia Judea, que era otra provincia, para llegar específicamente a la ciudad de Belén. Hoy en día, nosotros también podemos dirigirnos a estos lugares y conocerlos en persona. Son lugares que además son parte de un recorrido turístico para las personas que quieran conocer y ver por dónde vivió Jesús, habitó Jesús, nació Jesús. Con esto quiero que quede claro de que si bien existen relatos como la que contamos a nuestros hijos de un personaje ficticio como es Papá Noel, que cada año el 24 de diciembre vuela en su trineo y va llevando regalos, tenemos en contraposición un hecho real en la historia que parte de un tiempo específico, personajes específicos y lugares específicos donde se dio un hecho sobresaliente que llamó la atención de todo el mundo, que por más de que existan historiadores que no son creyentes, que quieran desvirtuar la realidad
o los hechos que narra la Biblia, no pueden dejar de lado estos datos porque son, como les explicaba, relatos contados no solamente en la Biblia, sino en otros libros, por lo cual estamos ante un hecho real, con sucesos reales del nacimiento de Jesús. ¿Cómo lo expresa el pasaje de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 33? Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, como pueden ver, estamos frente a un relato histórico de un personaje que, más allá de ser un simple ser humano y contar un nacimiento de un simple ser humano, estamos ante la presencia de un ser espiritual que, al ser Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por lo tanto, les propongo reflexionar en el segundo punto, que es la presencia de Dios. Para ello, quiero que observemos lo que dice los versículos 8 al 14 del capítulo 2 de Lucas. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en su pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y su presencia estuvo con nosotros desde este momento hasta su partida, cuando Él voluntariamente ofreció su vida en una cruz para morir por nuestros pecados. Este hecho es realmente mostrado de una forma muy especial por Lucas al ver que los pastores entendieron y comprendieron esta situación. Dios se les había presentado y les había dicho de que ese mismo día, en una ciudad de David, que es Belén, estaba naciendo un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, tenemos aquí un hecho sobresaliente. Estamos ante el cumplimiento de la palabra de Dios que fue dada desde el Antiguo Testamento, para que Dios, con el propósito, mejor dicho, de que Dios quería restaurar la relación que existía entre el hombre y Dios mismo por medio de un Salvador que iba a venir a este mundo para librar al ser humano de sus pecados mediante un sacrificio que él haría pagando el precio del pecado del ser humano. ¿Quién era este personaje?
Cristo el Señor, como nos lo expresa el versículo 11 de este capítulo. Como tercer punto, analizaremos la reacción de los pastores al escuchar las buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva? La buena nueva era que había nacido Cristo el Señor, que se estaba cumpliendo la promesa de Dios de tener un Salvador para perdón de los pecados de la humanidad. Pero ellos no solamente escucharon las buenas nuevas, sino que también reaccionaron positivamente a esta situación, no de forma indiferente, como muchos reaccionamos ante una noticia. Hay veces que se nos cuentan distintos tipos de noticias, tanto positivas como negativas, y nosotros reaccionamos de forma indiferente generalmente, no como deberíamos reaccionar. Pero en este caso vemos a los pastores reaccionando de la forma adecuada. ¿Qué nos relata el versículo 15 y 16 de Lucas? Dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Cualquier otra persona tal vez hubiera escuchado las buenas nuevas y hubiera dicho: perdón, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, tengo que ir a cuidar a mi rebaño, o tengo que ir a cuidar a mi familia, o tengo que hacer alguna otra cosa, y hubiera desestimado esta buena noticia que estaba recibiendo y no le hubiera prestado atención. La reacción que tuvieron los pastores fue la correcta. Ni bien los ángeles se retiraron de su presencia, ellos tomaron la decisión de acompañar, o mejor dicho, de dirigirse hacia Belén para ver lo que se les había anunciado, que había nacido el Salvador, Cristo, el Señor. Pablo en Romanos nos expresa este hecho de una forma muy particular, el concepto de el mensaje de las buenas nuevas. Vayámonos a Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Aquí se nos dice de la siguiente forma cómo es de importante el mensaje de las buenas nuevas y la reacción que una persona debe tener a este mensaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Con esto podemos pasar al punto 4, que es compartiendo las buenas nuevas. ¿Qué nos relata los pasajes 17 y 18 de Lucas? Dice: al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es muy importante cuando recibimos una buena noticia, primero, no quedarnos quietos o ser indiferentes ante dicha noticia, sino que debemos actuar inmediatamente y reaccionar a esta noticia de la forma adecuada. ¿Cómo reaccionaron de los pastores? Glorificaron a Dios. Fueron y verificaron que lo que les había sido anunciado era real, que realmente existía esta situación, que se estaba dando este hecho en la ciudad de Belén, que el Cristo había nacido realmente. Pero no se quedaron con esa reacción, sino que también, una vez que comprobaron que lo que los ángeles o que el ángel les había dicho
era real, ellos comenzaron a contar todas las cosas que habían escuchado referente al nacimiento de Jesús, sobre todo de que había nacido el Señor el Cristo. Y ese hecho o esa noticia, esas buenas nuevas, es lo que maravilló a las personas que estaban junto con los pastores en ese momento. ¿Cómo nosotros podemos enterarnos de la realidad de la palabra de Dios si no hay quien nos traiga esa verdad, si no hay quien nos comparta el Evangelio de Dios, que también son las buenas noticias de salvación? Estas buenas noticias son las que nos van a permitir a nosotros agarrar y aceptar que existe un Dios todopoderoso que ha enviado a su Hijo en este momento preciso de la historia para que cumpla con su deber de Salvador y muera por nosotros en una cruz para perdón de nuestros pecados. Este relato, que es una buena noticia, que es una maravillosa noticia, es la que les impresionó en su momento a los pastores, luego a las personas que estaban cerca a José y a María junto al niño en el pesebre, y ellos también entendieron esta gran noticia, esta maravillosa noticia, y también glorificaron a Dios. Es muy importante entender la noticia y reaccionar glorificando a Dios. ¿Qué es lo que sucedió en el versículo 19 al 20? Nos dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lo que hizo María es entender, comprender, guardar, meditar estas cosas que estaban sucediendo. No las desechó, no las minimizó, no le restó importancia, sino al contrario, ella agarró y actuó de la forma correcta, las reflexionó y las guardó en su corazón. Es algo que nosotros también debemos hacer. Una vez que hemos entendido el mensaje de las buenas nuevas, que hemos comprendido que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo y ha muerto en una cruz por nuestros pecados, nosotros tenemos que comprender esta situación y hacer como los pastores hicieron, glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Nosotros seguramente, por lo menos una vez en nuestras vidas, hemos escuchado el Evangelio. Alguna vez en nuestras vidas hemos visto cómo Dios se ha manifestado en alguna de nuestras necesidades de forma misericordiosa y misteriosa. Pero no hemos reflexionado sobre ese momento, no hemos guardado ese momento y peor aún hemos dado la gloria a Dios. Espero que hoy día, al escuchar este mensaje, ustedes puedan reflexionar sobre lo dicho y puedan sobre todo aceptar a Cristo en sus vidas y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué es lo importante y vital en nuestras vidas? Este es un cumplimiento que se dio desde el Antiguo Testamento. Una y otra vez existen pasajes en el Antiguo Testamento que nos relatan el nacimiento de Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Mesías prometido, el Cristo que tenía que venir a salvarnos. Un ejemplo de ellos está en el pasaje de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como pueden ver, el cumplimiento de esto se dio en las épocas que relata Lucas, cuando Augusto César fue emperador y llevó a cabo este gran empadronamiento, un hecho real en la historia de la humanidad. Para concluir, necesitamos entender que se ha dado un hecho real en la historia de la humanidad. Y comprendido esto, hay que glorificar a Dios porque se hizo carne y ha habitado entre nosotros. Este hecho debe ser compartido y transmitido a otras personas mediante las buenas nuevas, mediante el Evangelio. Jesús estuvo en medio nuestro y murió en una cruz por nuestros pecados, como Dios lo había prometido desde el Antiguo Testamento. No podemos quedar indiferentes ante este mensaje, sino más bien que debemos cada 25 de diciembre recordar y dar la gloria a Dios como Él se merece. No necesitamos volver a hacer nacer a Jesús cada 25 de diciembre como algunos suelen hacerlo. Al igual que nosotros cumplimos años, no necesitamos volver a nacer para cumplir un año. No necesitamos que Jesús vuelva a nacer cada 25, sino lo que necesitamos es recordar este hecho tan glorioso para la humanidad y guardar este momento y recordarlo y glorificar a Dios todas las veces que festejemos la Navidad. Con esto no quiero decir que eliminemos los regalos, que puedan demostrar el cariño unos para con los otros, o que dejemos de lado este tiempo de compartir en familia tan especial que tenemos. Lo que sí les pido es que dejemos de lado la ficción y nos centremos en la realidad, adorando a Dios nuestro Salvador. Les pido que me acompañen en oración. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria porque realmente estamos agradecidos que tú hayas venido a este mundo, te hayas despojado de tu divinidad y hayas venido y te hayas hecho hombre entre nosotros para que nosotros podamos compartir contigo tu gloria, ser beneficiados de tu presencia, de tu misericordia, de tus milagros. Gracias, Señor, porque no solamente hiciste eso por nosotros, sino que más aún te has sacrificado por nosotros, ofreciéndote a muerte en una cruz que fue el cumplimiento perfecto de redención de nuestros pecados. Te alabamos por ello, Señor, porque estamos agradecidos que tu sangre derramada haya limpiado nuestras vidas, nos haya dado una nueva vida, una vida para darte a ti la gloria. Te pedimos que cada 25 de diciembre, cada Navidad, Señor, podamos recordar esto, que tú has estado con nosotros para cumplir con tu palabra, de ser nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Señor, por ello. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.